y pueda escuchar la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo número 7 esta noche del libro de Eclesiastés. Capítulo número 7 del libro de Eclesiastés. Capítulo número 7 del libro de Eclesiastés, hoy que ustedes ya lo tienen, dice el versículo número 2, vamos a leer, dice: mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Versículo número 4. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Dice: mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Amén. Gloria a Dios. Esta noche hemos leído un capítulo número 7 del libro de Eclesiastés y los versículos 2 y los versículos 4. Siempre en la vida, hermanos, el ser humano, dentro de sus características, siempre se proyecta hacia el triunfo. Siempre nos proyectamos hacia el éxito. El ser humano siempre se proyecta para alcanzar metas. Eso es innato en el ser humano, a tal grado que esta conducta vamos desarrollándola desde el momento que estamos en nuestra edad de niñez, y a medida vamos creciendo, este espíritu de meta, este espíritu de alcanzar metas, este espíritu de lograr objetivos en la vida, nos va marcando. Uno de los grandes objetivos que el niño tiene, siempre usted escuchará, es llegar a ser grande. Siempre se escuchan algunas metas de parte de los niños. En aquel entonces se escuchaban metas como: yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser doctor. Y esto no ha quedado en el olvido. Cuando usted le hace preguntas a un niño, el niño tiene trazado un plan, y este plan que tiene trazado es alcanzar sus metas. Y cuando este niño llega a una edad de juventud, también tiene otro tipo de metas. También cuando pasamos esa etapa de la juventud y empezamos a vivir otra etapa de el adulto joven, también llegamos a otras metas. Y muchas veces durante este espacio, todo este espacio que he narrado, de nuestra niñez, de nuestra juventud, muy pocas veces durante este espacio enfrentamos dos posiciones. Enfrentamos el alcanzar nuestras metas, pero también enfrentamos el fracaso. Pero sucede que en este trayecto y en este espacio, muy pocas veces analizamos el origen de cada uno de ellos. Muy pocas veces cuando estuvimos en nuestra niñez, en nuestra juventud, analizamos cuáles fueron los factores que nos llevaron a ese éxito. ¿Cuáles fueron los factores que nos llevaron al fracaso? Muy pocas veces, serán muy excepcionales los jóvenes, los niños que hacen ese tipo de análisis. Pasamos toda esa etapa de 20 años sin analizar las causas que nos llevaron
a estas dos conclusiones en la vida. Pero ya a esta edad, sea una edad corta para algunos o una edad muy avanzada para otros, una edad de 20 años, ya muchos han sido golpeados o hemos sido golpeados por diferentes tipos de fracasos. Algunos jóvenes a esta edad han sido golpeados por algunos fracasos en su vida, fracasos familiares, fracasos de hijos. Otros han tenido otro tipo de fracasos como fracasos económicos. Otros han tenido otro tipo de fracasos como fracasos de enfermedades, fracasos de situaciones de pérdida de seres queridos. Pero también a esta edad se han tenido algunos logros. Por ejemplo, algunas personas a esta edad ya se han graduado de su bachillerato, y algunos que iniciaron a la edad de 17 años o 16 años la universidad, ya a la edad de 20 años están a punto de coronar su carrera universitaria. Si han sido aplicados, si han sido ordenados, si han sido disciplinados. Ya a esta edad algunos ya saben manejar algún vehículo, ya saben manejar alguna moto, ya saben manejar algún avión, etcétera. Pero todo esto, todas estas circunstancias que aparecen en la vida, muy pocas veces nos hemos detenido, como decía hace algunos minutos, a identificar cuáles fueron los factores que nos llevaron hacia ese éxito o hacia ese fracaso. Ahora, es a partir de algún momento en la vida en donde la vida nos empiezan a marcar más las diferentes circunstancias. Por ejemplo, en la Biblia hay casos muy ejemplificantes para poder aprender. Por ejemplo, la Biblia nos habla acerca de aquella famosa narración acerca de el hijo pródigo. El hijo pródigo era un personaje, era un joven que hacia cierta edad y hacia cierto momento de su vida había enfrentado el éxito. Su padre era un padre acomodado, un padre con patrimonio, un padre con muchos recursos, un padre que sin duda le habrá dado el estudio a sus hijos, un padre que sin duda le habrá enseñado a trabajar en diferentes áreas, en el comercio, en los servicios, etcétera. Este joven también, me imagino que en ese momento sabía algunos idiomas. Este joven sabía de economía, era un joven preparado. Pero él gozaba de un éxito en su vida, gozaba de ser bendecido en su vida, pero nunca se sentó a analizar que estaba bien, nunca se sentó a analizar de que estaba bendecido, de que era una persona con mucho éxito en la vida. Pero esas malas influencias en la vida, como siempre las hay, siempre el ser humano es influenciable. Somos influenciables. Muchas personas, todos los seres humanos somos influenciables para el bien o para el mal. Y este joven cometió un error. Este joven sin duda habrá tenido sus amigos y sus amigos le sentaron una postura en contra de su padre, en contra de lo que él estaba viviendo en su momento. Hasta ese momento era un joven exitoso, era un joven con un gran futuro, era un joven que no había enfrentado el fracaso, pero abrió la puerta hacia las malas influencias, prestó oído, escuchó hacia sus amigos. Y estos amigos, entre comillas, amigotes, empezaron sin duda a trabajarlo.
y empezarle a minar su subconsciente a tal grado que llegó un momento que hizo algunas conclusiones, y las conclusiones que hace, que era el momento de partir de su casa. Pero no era el momento de solamente partir de su casa, sino que obligar, y sino que enfrentar a su padre y pedirle la porción o la parte que a él le correspondía. No espiritualicemos esta parte, sino que la parte económica que a él le correspondía. Por supuesto, a este joven le correspondía una parte, pero como hoy actualmente también lo es, esa parte le correspondía hasta que en algún momento de su vida sus padres faltaran, tal como lo establece la ley hasta este momento. Pero este joven no pudo esperar, no tuvo paciencia, sino que llegó el momento en donde en vida enfrenta a su padre, a sus padres, y los enfrenta y le dice: padre, necesito la parte mía. Y su padre, muy inteligentemente, muy sagazmente, vende una parte de su patrimonio y se lo da. Y este joven empieza a disfrutar de la vida, empieza a gozar de todos los placeres del momento en ese entonces. Pero es aquí en donde empieza a gozar de muchas cosas, pero llega a un momento en donde toca fondo. Y usted ve cómo los recursos, el patrimonio empieza a acabársele, los recursos llegaron a agotársele a tal necesidad de llegar a una situación en donde este joven llega a pelearse la comida de los cerdos. O sea, póngase a pensar usted, este joven que a su juventud, a su niñez, era un joven exitoso, pero empezó a transcurrir el tiempo y empieza a ser golpeado por el fracaso. Pero no solamente empieza a ser golpeado por el fracaso económico, el fracaso en el área de los amigos empiezan a dejarlo. Porque siempre ese dicho, tanto tienes, tanto vales, eso es una tremenda realidad. Esa es una tremenda realidad en la vida de los seres humanos. Y quien a estas alturas de la vida no ha aprendido esa realidad, tendrá que aprenderla a golpes en la vida. Es por eso es que continuamente el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y este joven llega a tocar fondo. Esta narración es sumamente conocida por todos nosotros, pero es en ese momento en donde este joven queda literalmente en el fracaso. Yo en algunas ocasiones he hecho algunas bromas, cuando para poder como dimensionar la situación a la que llegó este joven. Y yo he hecho algunas bromas. Yo creo que nosotros, usted que me escucha, algunos que me escuchan esta noche, yo algunas veces he hecho algunas bromas y digo: ¿quiere saber lo que sabe la comida de cerdo? Es sencillo. Si usted tiene algún perrito en su casa, vaya, busque la comida del perrito y intente comérsela. ¿A qué sabrá? ¿Qué sabor tendrá? Y se va a dar cuenta que es fea. Quizás no le va a gustar. Ahora póngase a pensar la comida de los cerdos. Pero este joven llegó a una conclusión. Llegó a sentirla tan rica la comida de los cerdos que peleaba con los cerdos para poder alimentarse. Use usted su lógica. Vea a qué niveles llegó este joven. Este joven que venía de éxito en todas las áreas. Este joven que venía de tener plata en las cuentas. Este joven que venía también de tener sus fracasos en su juventud. Pero en ningún momento este joven hizo
un análisis. ¿Cuáles fueron los factores que lo llevaron a él a esos pequeños fracasos o grandes fracasos? Esos fracasos eran absorbidos por el ente familiar. Sin duda, muchas veces hubieron muchos fracasos en su vida, en la edad de juventud, pero su padre tapaba, su padre reponía esos fracasos. Pero es hasta este momento que este joven está en esta situación que dice la palabra del Señor, que este joven, hay una frase poderosísima y dice, y entra en sí, dice una versión, entra en sí. Es hasta ese momento que ese joven está peleando con esas algarrobas, con esos cerdos, y está intentando comer porque tenía hambre. Es hasta ese momento que ese joven reflexiona y dice, yo tuve éxito. Y el éxito que yo tuve era porque yo vivía en la casa de mi padre. El éxito que yo tuve era porque estaba bajo la sombra de mi padre. El éxito que yo tuve era porque yo tenía la bendición de mi padre. El éxito que yo tuve era porque tenía una familia. Y es ahí en donde este joven empieza a reflexionar sobre su antiguo éxito, porque ya no lo tenía. Y empieza un video en su mente y a recordar cuando comían su padre en la mesa, cuando estaban aquellos colaboradores en la casa sirviéndole, cuando estaban toda aquella plenitud. Empieza a recordar y empieza a identificar su éxito, porque ya no lo tenía en este momento. Y también este joven empieza a hacer una reflexión. Y como decía el famoso psicólogo Sigmund Freud, hizo una introspección de su vida. Se vio hacia adentro y se vio derrotado y se vio fracasado y se vio golpeado por el fracaso y se vio que él se había equivocado. Pero vea usted, y empieza a reflexionar y empieza sin duda a masticar esas algarrobas y empieza a hablar con los cerdos y empieza a decirles y empieza a entender muchas cosas que no había entendido en su niñez, en su juventud, y que no había entendido cuando su padre le había dado aquel patrimonio. Pero sin duda, su padre por eso se lo dio en vida. Sin duda, por eso su padre se lo dio en vida. Este padre es el ser más inteligente sobre la faz de la tierra, porque pudo haberle dicho, no, cuando me muera te lo voy a dejar todo. Pero este padre sabía que este joven se iba a dar con los dientes, como decimos aquí en El Salvador. Este padre sabía que este joven tarde o temprano iba a regresar, porque la vida es corta y siempre tarde o temprano llega el fracaso a la vida. Y este padre sin duda tiró un atarrayazo. Lo mejor que puedo hacer es darle en vida a este hombre a este mi hijo, porque cuando se le acabe, porque este hijo nunca ha entendido, no sabe cuál es la bendición, no entiende de dónde viene su éxito. Es que ese es el gran problema. Tú que me escuchas, tú que me estás escuchando, ahí en la comodidad de tu hogar, una de las cosas que uno siempre debe de preguntarse es de dónde proviene tu bendición, tu éxito, a tu nivel. ¿De dónde proviene? Pero muchas veces es de diente a labio que lo dices. Muchas veces lo aprendemos a decir. No brota de tu corazón. Aprendemos a fingir. Aprendemos
a ser como la lora, a repetir lo que todo el mundo dice. Pero es ahí en donde la persona debe de entender, y debemos de entender, el ser humano debe de entender de dónde proviene tu bendición, de dónde proviene tu éxito, de dónde proviene lo que tú has logrado. Y este joven, en estas circunstancias, se da cuenta que él había tenido dinero, no lo pudo producir. Se da cuenta que de nada le había servido verse graduado en las mejores universidades de aquel momento. De nada le había servido tener los grandes amigos. De nada le había servido ver pasado tantos años con su padre, con su familia, porque no había aprendido nada. Pero lo ejemplificante de esa narración es que este joven, Dios lo empieza a entrar en sí, empieza a reflexionar y empieza a darse cuenta que él no estaba bien. Y hay una frase famosa y conocida por todos nosotros que dice: en la casa de mi padre los jornaleros comen mejor que yo. Entonces, ¿por qué no regreso? Y si le digo a mi papá que quiero ser un jornalero, no le voy a pedir ser el jefe de los jornaleros, voy a comer mejor que aquí. Y es ahí donde él se da cuenta que los amigos no valen, que las cosas terrenales no valen, que lo que vale en la vida es entender lo que te hace exitoso, lo que te hace bendecido, lo que te hace ir de victoria en victoria. Por eso es que en la Biblia leíamos en estos versículos, en el capítulo número 7 del libro de Eclesiastés, y en el versículo número 2, y en el versículo número 4, que dice que es mejor ir a la casa del luto. O sea, es mejor ir a la casa del luto, porque en esa casa del luto hay reflexión. En esa casa del luto uno se da cuenta de la realidad del ser humano. En esa casa de luto uno se da cuenta que de nada sirve que andes un reloj Rolex si no te lo puedes llevar. De nada sirve que andes el mejor auto del mundo o de lo que quieras. De nada sirve todas las posesiones materiales, porque ahí en ese punto la vida es justa, y todos los grandes y los pequeños y los medianos tendrán que pasar por ese momento difícil en la vida que nadie lo espera y que nadie se prepara para él. Y por eso es que dice la Biblia, es mejor ir a la casa de luto y no ir al banquete y no ir a la fiesta, porque en la fiesta no hay esa reflexión. En la fiesta no se nos bota el orgullo. En la fiesta somos petulantes. En la fiesta uno llega a hablar de sus logros. Mire, en las fiestas uno llega a hablar de las grandezas. Mire, yo soy esto, tengo esta otra maestría, tengo este otro doctorado, tengo estas otras cosas. Mire, yo vivo en tal parte, mire, yo manejo tal cosa, esto otro. En la fiesta se llega a hablar de las grandezas, pero en los momentos de vela se habla de la realidad, sin tapujos. Ahí se habla, ahí en esos momentos son momentos de reflexión. Y más cuando aquellos cajones de lujo, cuando se abre aquellas cajas tan especiales, bañadas en bronce, y que se abren esas cajas y usted puede ver hasta la persona ahí. Y usted puede verlo, no tiene ni vidrio esas cajas especiales, carísimas.
Y usted la ve, y usted lo ve, y la gente hace cola para ver la persona que ha muerto. Y uno ve, y uno ve, y analiza, y uno se da cuenta de que somos gusanos. Más que gusanos, somos polvo. Del polvo fuimos creados y al polvo volveremos. Esa es la realidad del ser humano. Pero por eso aquí el Señor habla. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Pues sí, el que está viendo ahí la situación compleja, difícil, de tristeza. Pero muchos llegamos a una inmunidad. Se llega a una inmunidad en muchos velorios. Y se llega a decir, mire hermano, cuánto lo siento, mejor no diga nada. Porque no es cierto. Es mejor a veces callar y reflexionar de la situación que se está viviendo. En silencio uno reflexiona. Y uno reflexiona y se da cuenta de que realmente el ser humano no es nada. No somos nada. Pero dice el versículo número 4, el corazón de los sabios está en la casa de luto. O sea, de los fracasos, hermanos, en los fracasos se deben de aprender. O sea, cuando uno de los errores más graves que como sociedad o como iglesia o como seres humanos podemos cometer es estar comiendo algarrobas, estar en la situación difícil, estar en la situación de tristeza y que no entremos en sí. Que estés en el momento de la amargura, en el momento de la tristeza y todavía no entendamos. Por lo menos esta situación que nos ha venido a la humanidad. Esto trae grandes aprendizajes. Llamémosle a esto un fracaso como la humanidad. Usted ve los grandes presupuestos de las naciones mundiales para producir armas, para producir tantas cosas, para bombas nucleares. Pero el ser humano es tan risible que se ha producido tanto y se ha gastado tanto en eso que no se puede crear una cura para esto. Se habla que hasta el 2022 en inicios se podrá tener una vacuna. Pero ¿qué aprendizaje hay en todo esto? Es sencillo. Es sencillo. Es sumamente sencillo entrar en sí. Vea cómo estábamos como seres humanos. Estábamos enorgullecidos. Estábamos altaneros. Estábamos orgullosos hasta los codos. En todos los niveles. Pero vea los que han aprendido de esta situación. Los que han aprendido de esta situación como seres humanos, nos hemos dado cuenta que no somos nada. En este punto la vida es justa. Están muriendo aquel que vive en alguna comunidad como aquel que vive en un palacio. O sea, es ahí, pero ¿cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es el aprendizaje de este fracaso como humanidad? De este golpe como humanidad que nos hemos llevado. ¿Cuál va a ser tu aprendizaje de esta situación? Como iglesia. Mire, como iglesia, ¿cómo estábamos como iglesia? ¿Cómo estaba la iglesia del Señor? Como dice, por ejemplo, a nivel de cantantes, de esos cantantes
entre comillas, rameras, porque esos son. Disculpen a aquellos cantantes, pero esos son cómo estaban los cantantes antes de esta pandemia. Hay un famoso de esos, hay un famosito de esos que cobra $20,000 para venir a cantarle a usted 3 alabanzas. Pero no crea que usted le va a decir, mire hermano, venga a cantar aquí en la iglesia. Primero usted tiene que depositar, primero le mandan un contrato, le mandaban el hermano, ese hermano que canta esas famosas de las niñas y que no sé qué y que no sé cuánto, mis princesas y todo eso, ¿verdad? Y entonces ese hermano primero le mandan el contrato, después que usted lo firma, ¿verdad? Después que usted lo firma, tiene que mandar la transferencia para sus cuentas o para su empresa. Y después usted le manda el pasaje, después usted lo tiene que llevar a un hotel de 5 estrellas y después de eso le viene a cantar 3 alabanzas y en los mejores casos 4 alabanzas. Así estaban los cantantes. Así estaban los cantantes antes de esta situación. Muchas veces se les llamó a algunos de ellos aquí en la iglesia, pero no de esos famosos, de esos que ya fueron famosos. No, $3,000, $5,000, pero abono por adelantado. Mándenos fotos de la iglesia. ¿A cuántas personas le vamos a cantar? Ah, no, si ya le vamos a cantar a 300 personas, ya es más, hermano, porque ya está grande la iglesia. Así estaban los cantantes. Eran contados. Todos los cantantes, oiga bien, usted que me escucha, todos los cantantes que han cantado en este púlpito, todos ellos son siervos de Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Porque ninguno de ellos, ninguno de todos los que usted ha visto en 24 años en esta iglesia, ninguno de ellos nos ha puesto una tarifa para venir a cantar a esta iglesia. Ninguno de ellos. Ahí puede usted buscar en los 24 años quienes han venido a cantar acá. Esos son verdaderos siervos de Dios. Porque no vienen por un contrato, no vienen por una lana, no vienen por algo, sino que vienen a cantarle a Dios porque están agradecidos con Dios por el don que se les ha dado. Y por supuesto, dijo el Señor, dijo en las Sagradas Escrituras, habla que el obrero es digno de su salario. Por supuesto, uno debe de bendecirlos con una ofrenda. Pero es ahí, y se les ha bendecido a algunos de ellos con ofrenda, a otros no. Pero igual, es ahí en donde el Señor, es ahí en donde uno detecta quién es siervo y quién no es siervo. Pero a lo largo de todos estos, sigamos con el tema. Así estaban los cantantes. Las iglesias, ¿cómo estábamos las iglesias? Las iglesias, usted ve, en la mayoría de los países, las iglesias, como dice aquella alabanza de Marcos Vidal, con los pastores, en las iglesias eran espectáculos. El circo, aquel famoso que acaba de quebrar Soleil de Rusia, era poco. En las iglesias, humo, payasos, gritadera, tiradera, con tal de que la iglesia estuviera llena. Las iglesias, esas mega iglesias, compitiendo entre ellos, poniéndole una iglesia en un lado para hacerle la guerra al otro, y así hablando en mal, desprestigiando al otro, peleando. Pero ¿qué nos trajo a la iglesia? A todas como aprendizaje esta situación. Nos sigue trayendo aprendizaje. Es que Dios es poderoso para derribar las estructuras humanas. Dios es poderoso para derribarlas. Y usted vea ahora todas derribadas, toditas derribadas, incluyendo todo. Pero ¿qué es eso? Hay que aprender
Hay que aprender de estos fracasos para no volverlos a repetir y para que no muramos como iglesia creyendo que estábamos bien cuando estábamos mal, comiendo algarrobas, compitiendo por los mejores templos. Ya no se diga hablar de los grandes siervos de Dios. Es más fácil, o sea, es más fácil hablar con el presidente que con un pastor. ¿Y por qué? Pues sencillo, ustedes le dicen cierre sus ojos y se encierran y ya usted no lo vuelve a ver nunca. Y apártese, por favor. Pero, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? Mal. Pero, ¿por qué viene Dios a golpearnos, a derribarnos? Pero es para que no nos quedemos ahí. Es para que entremos en sí. Para que entremos en sí y entendamos que tenemos que levantarnos, que la iglesia no depende de los hombres, que la iglesia depende de Dios y no de los hombres. Ha sido un derribar completo. Aquellas iglesias grandes que se jactaban que ellos no dependían de las iglesias, de la iglesia, sino que ellos dependían de sus colegios. Vea usted, arruinados también, mano. O sea, algunos habían creado unas estructuras para no depender de las ofrenditas, sino que depender de los colegios. Ya con 500 alumnos, 1000 alumnos a $50, ya ellos viven de eso. Pero así, de esa forma, pero vino el Señor y derribó todas esas estructuras a nivel mundial, a nivel centroamericano. Pero no la viene a derribar así porque la tiene contra nosotros. No, porque lo estábamos haciendo mal. Nuestra torre de Babel, nuestro orgullo se había disparado. Y viene el Señor a botarlo para que entremos en sí. Ahora voy con usted que me escucha. Ya hablé de mí, ya hablé de la iglesia, ya hablé de los cantantes, ya hablé de la sociedad. Ahora hablemos de nosotros. ¿Cómo estaban? Pero esta situación, ¿cómo estábamos? Pero esta situación nos ha traído bendición. Porque esto es como que estemos en la casa de luto. Esto es como que estemos ahí viendo el muerto. Y lo vemos, pero al verlo, no hay que solo verlo, hay que entrar en reflexión. Entremos en reflexión esta noche. Entremos en reflexión. No nos quedemos comiendo las algarrobas. ¿Qué aprendizaje vamos a tener de estas situaciones? Aquellos que han perdido su trabajo, aquellos que han perdido su trabajo en esta situación. Usted que me escucha y ha perdido su trabajo, ¿se recuerda cuántas veces habló de su empresa? De la empresa donde usted trabajaba. ¿Cuántas veces usted habló de su jefe? ¿Cuántas veces usted habló de la empresa? Esta empresa basura, esta empresa porquería. Y ahora no tiene ni para pagar los recibos. Pero no puede ser de que Dios lo vuelva a bendecir con otro trabajo y usted siga en lo mismo y no entender de los fracasos. Uno debe de entender. Uno debe de entender. No con palos, sino a señas. Debemos de entender. Usted que perdió su negocio. Usted que perdió su negocio en esta situación. ¿Y por qué lo perdió? Por su petulancia, por su orgullo, porque usted se creía más que todos. Pero ahora va a vender y no vende nada. ¿Y qué es eso? Eso no es para burlarse. Eso no es para reírse, eso es para entrar en sí. Eso es para entrar en sí. Esta noche, usted no se puede quedar ahí. Usted no se puede quedar ahí.
Usted tiene que levantarse. No puede seguir comiendo algarrobas. No puede seguir acostumbrarse, tiene que levantarse. Yo recuerdo hace algunos años, creo que hace más de 10 años, yo jamás había enfrentado un fracaso en el área económica. Siempre uno en esa nube y en esa nube. Pero el Señor me aterrizó. Y me aterrizó tanto que llegué a tocar fondo. Pero fue en ese fracaso económico. Sí, porque la gente te habla de éxito, te habla de esto otro, pero algo que yo le agradezco a mis padres es que siempre te hablan de éxito, pero también te hablan de sus fracasos. Y te dicen cómo y por qué y cuándo y en qué año fracasaron. Pero se levantaron. Y en esa ocasión, que llegué a tocar fondo, difícil, entré, digámosle, en una semidepresión. Pero fue en esa situación, ese fracaso me llevó, yo jamás en mi vida había sido empleado. Yo no sabía qué era tener un jefe. Pero ese fracaso me llevó a emplearme. Y no solamente a emplearme, sino, ¿sabe? A agarrar este dedo e irlo a poner. Qué bonito en ese entonces cuando se firmaba en un cuaderno. Usted le decía a su chero, mira, firma por mí o pasar la tarjeta. Pero en esa empresa había que ir a poner este dedo. Y nadie se lo podía poner por usted. Y a las 3 veces le mandaban un memorándum y lo quitaban a usted. Pero es ahí en donde uno entiende. Es ahí en donde uno entiende qué significa tener un jefe. Y no lo veo como un pasado negro en mi vida, sino que lo veo como un aprendizaje. Porque si no, de nada hubiera servido. Y por eso yo no me burlo de ningún empleado. Por eso no me puede usted decir qué significa tener un jefe. Pero sí me di cuenta que ahí mis compañeros ya tenían muchos años y décadas y hablaban de la empresa. Pero yo dentro decía, si esta gente supiera que allá la calle es dura, que allá afuera no hay nada, que allá afuera ni tortillas te tiran. Pero es ahí en donde uno valora, entiende. Y este fracaso en la vida me llevó a perder hasta muchos privilegios que yo había gozado por muchos años, como un carro. He andado en bus hacia otros países, en avión, etcétera. Pero nunca había andado en la 29. Nunca había andado en la 44. Y ahí con mi corbata, con mi saco, ahí con las cosas, con la comida, ahí a las meras 5 de la tarde apretado. A mí no me pueden contar qué significa meterse adentro en la primera puerta y lograr salir en la última topado el bus, mano. Ahí iba boca abajo en muchas ocasiones que se lograba conseguir un puesto para sentarse. Y ahí yo reflexionando, tengo que levantarme. Y tú que me escuchas, tienes que reflexionar, tienes que levantarte porque tú eres un hijo de Dios. Contigo está el Señor, contigo el Señor ha hecho promesas poderosas. Y ahí
A mí no me puedes contar qué significa en esos buses que se tiren un ventoso y se lo come todo uno y uno, ¿y qué vas a hacer pues? O al menos que te vengas a pie. Ahí empieza uno a entender la realidad de la vida. Y recuerdo que varias veces estuve a punto que asaltaran el bus. Pero algo que le pedí a Dios, yo a Dios era eso. Señor, no vayas a permitir. Quizás porque soy nervioso, no sé. Y varias veces el Espíritu Santo me ponía, ahorita van a saltar, ahorita van a saltar. ¿Y sabe lo que hacía? Me tiraba del bus. En una parada, ¡pum!, me bajaba. Y cabal, sucedía. Es ahí en donde uno aprende, entiende. Y te puedo seguir contando de muchos otros fracasos en mi vida. Ahí cuando estás ahí, pero es ahí en donde tienes que masticar suave, tienes que masticar, saborear las algarrobas. Aunque no te guste la comida de perrito, algo, saborearla. Gracias, Señor, porque nos das esto otro. Pero de aquí, me está pasando esto, porque fui un inepto, porque fui un malagradecido, porque fui un petulante. Dios me bendijo, Dios estuvo conmigo, pero me hice el billete de $1,000. Cuando me dio trabajo me olvidé de él. Cuando le prometí el primer salario me olvidé de dar mis diezmos. Cuando hice esto otro. Entonces ahí es donde uno entiende, esto me vino por esto. Pero si yo estaba aquí, acá y allá y aquí, pero el Señor, me voy a levantar y voy a regresar a tu casa. Voy a regresar a tu casa, Señor, porque allá en tu casa los jornaleros comen mejor que yo aquí, muriéndome y hartándome esta comida con estos coches o cerdos. Pero tienes que levantarte. Hoy que te han quitado el trabajo, no puedes entender. Uno de los grandes problemas, y siempre lo he mencionado, uno de los grandes problemas de aquellas jóvenes, jovencitas, las mujeres se llevan la mayor pérdida cuando hay un error o cuando se equivocan de la persona. ¿Por qué? Porque terminan con un hijo. Muchas no tienen un trabajo, muchas tienen que sufrir el desprecio de la familia, de sus padres, muchas tienen que ser expulsadas de sus casas y así sucesivamente. Pero si usted se fija, hay varias encuestas. Hay varias encuestas que las mujeres que han fallado con un hijo, la mayoría de ellas vuelven a cometer el mismo error. Y usted ve en muchos casos, muchas de ellas tienen hasta 3 hijos con diferente hombre o diferente pareja. Pero es ahí en donde usted tiene que reflexionar. No estoy diciendo que ese hijo es una maldición, no, ese hijo es una bendición. Pero tú tienes que entender todo lo difícil que fue criar a ese hijo siendo madre y siendo padre. O sea, todo lo difícil que ha sido en tu vida, no puedes como asumir. Estás propensa a cometer de nuevo un error. Pero es ahí en donde uno debe de ser más exigente con uno mismo. Y ahí usted puede ver, como le menciono, con 2 o 3 hijos de diferente pareja. Es ahí en donde hay una doctrina de la Iglesia Católica que habla acerca de la segunda virginidad.
Tomemos eso como importante, pues, ¿verdad? Y ellos, como saben que los jóvenes, muchos jóvenes se han equivocado en muchas ocasiones y ya están siendo golpeados por una situación en su vida, entonces ellos trabajan mucho la segunda virginidad. Si tú ya te equivocaste, es momento que analices por qué te equivocaste. Porque no fuiste fiel con tus padres, porque no fuiste fiel con Dios, porque fuiste rebelde, porque no entendiste el consejo. Pero ya no puedes cometer el segundo error, porque vas a cometer el segundo error, vas a tener un segundo hijo con otra pareja, te va a dejar, vas a volverlo a cometer y nunca, y se te va a pasar y vas a llegar a 60 años con 10 hijos de diferente pareja. Y nunca pudiste asentar cabeza porque no entendiste tus errores y no aprendiste de tus fracasos. Y por eso el Señor nos habla que es mejor ir a la casa del luto. Es mejor pasar por un fracaso. Es mejor pasar por un momento difícil para que nosotros entendamos y logremos entrar en sí y puedas levantarte esta noche. Entonces tú que ya te has enfrentado a una situación difícil, es difícil para una mujer, que una mujer se entrega con todo creyendo que ese hombre se va a casar con ella, porque en ningún momento los hombres le dicen, mira, solo te voy a dar vuelta, al menos que sean rameras. Mira, yo solo te voy a dar vuelta y te voy a usar. No, la mujer se entrega creyendo que ese hombre, si en algún momento sale embarazada, se va a casar con ella, van a disfrutar de alguna familia, o sea, pero no, es difícil porque el tipo se va para otro país, ni tan siquiera te manda, ni tan siquiera le habla al niño, o sea, y en los mejores casos te manda ahí como para mandarte alguna su migaja o para tenerte ahí medio ocupada, pero no hubo nada. Eso es frustrante. Sentir esa desilusión en la vida, pero no puedes cometer el segundo ni el tercer error. No sé qué edad tengas, pero es el momento de que analices y entiendas que el Señor siempre es un Dios de segundas oportunidades. Pero las segundas oportunidades Dios las da cuando nosotros reflexionamos sobre cuáles fueron los factores. En el fracaso hay tantas oportunidades para reflexionar y para aprender de ellas. Esta noche termino con el caso de Sansón. Cómo Sansón jugó con su nazareato. Jugó. Pero vámonos allá, cuando estaba allá en aquella situación, en aquel fracaso. Jamás Sansón valoró sus ojos, pero los perdió. Jamás Sansón valoró su fuerza, no la valoró, jugaba con ella. Pero en medio de aquella situación de dolor, imagínate, perder sus ojos, perder sus fuerzas, ser el circo romano de esos filisteos, escuchar esas burlas, entró en sí. Y cuando entró en sí le pidió perdón al Señor y le dijo: Señor, dame una segunda oportunidad. ¿Y sabes por qué Dios se la otorgó? ¿Sabes por qué Dios le dio otra oportunidad a Sansón en ese momento? Pero ya no fue una oportunidad como las primeras, que él salía con vida. Esta oportunidad que Dios le iba a dar y le dio a Sansón conllevaba la muerte física de Sansón. Y dice que Dios le dio de nuevo esa oportunidad, vino a él la fuerza y mató más filisteos que cuando había gozado de la bendición de Dios, pero con el dolor de que tuvo que morir en esa batalla. El fracaso no es pérdida. El fracaso no es pérdida. El fracaso es aprendizaje. El fracaso es aprendizaje.
Pero hay muchos que no aprendemos de nuestros fracasos. Y estamos siendo golpeados y azotados. Y todavía no aprendes de tus fracasos. Muchos le achacan sus fracasos económicos al gobierno, al trabajo que no ganan bien. No le puedes achacar a nadie tus fracasos económicos. Tus fracasos económicos son sencillamente porque no sabes manejar tus finanzas. Gastas más de lo que ganas. Te lo voy a volver a repetir. Gastas más de lo que ganas. Y por eso hace algunos años te quitaron la casa, te quitaron el carro, fracasaste. Si no tienes para la gasolina, ni modo, te toca. Ahí en esos buses hasta con aire acondicionado ahora. Si no tienes para los repuestos, no anheles más de tus ingresos. No, es que como yo no gano lo suficiente, por eso porque por eso estoy en quiebra. No. Si tú ganas $200, entonces gástate 170, 10 de ofrenda y 20 de diezmo. Y entonces, ¿cómo voy a vivir, hermano? Como sea. Esos son tus ingresos. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que me vaya a pie y no pague ni el bus? Bueno, ándate a pie. Tienes dos salidas: o sube los ingresos o te quedas ahí. Pero nadie es culpable. Somos nosotros mismos. Tienes que estar por debajo tus gastos de tus ingresos. Toda derrota se convertirá en victoria cuando entiendas y entres en sí. Esta soledad que ha venido a tu vida, producto de la muerte de un ser querido, Dios la va a convertir en compañía esta tarde. Cuando entiendas que muchas veces vino esta pérdida porque no valoraste a tus padres, no valoraste a tus hermanos, no valoraste a tus abuelos, no valoraste a tus tíos, no valoraste a tus seres queridos. Pero hay una de las mayores hipocresías en la vida, y es muchas veces se comete ese error. Es cuando vemos ahí el cajón y empezamos a llorar y a llorar. Pero a veces eso es de remordimiento, porque cuando el hijo en vida hizo lo mejor posible en su vida, nunca va a haber remordimiento, va a haber lloro. Pero esa soledad, Dios se va a encargar de que se transforme en compañía. El Espíritu Santo va a estar contigo, porque Dios sabe que valoraste a tus seres queridos. Y muchos tendremos que aprender a golpes, porque no entendemos esta gran realidad que el Señor nos trae a la vida. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Bendito Dios que estás en los cielos. Gracias, Señor, porque sin duda en nuestra vida no estamos llenos de éxitos y de victorias. Sin duda estamos siendo golpeados por algún fracaso, por algún golpe esta noche. Pero así como el hijo pródigo, Señor, entendió que su éxito provenía de sus padres.
esta noche, aquellos que se van a reconciliar o que le van a aceptar al Señor por primera vez, aquellos que están entrando en sí ahí en sus hogares, valientemente, voy a pedirles que se ponga de rodillas ahí donde está. No es momento para estar con petulancias, no es momento para estar con orgullo. El Espíritu Santo te ha hablado esta noche. Necesitas quebrar tu orgullo. Valientemente, ahí rapidito, te pones de rodillas porque no tengo tiempo. Valientemente, aquellos que se están reconciliando con el Señor, saben que le han fallado, saben que están mal. Valientemente, ahí donde tú estás, se pone de rodillas rapidito, rapidito ahí donde usted está. El tiempo se me acaba. Póngase de rodillas ahí y empiece a pedirle perdón al Señor. El Señor es misericordioso para darte una segunda oportunidad. El Señor es misericordioso para levantarte. El Señor es misericordioso para hacer transformaciones poderosas con ese insumo de fracaso en tu vida. No te preocupes, ese negocio Dios lo puede levantar, pero tienes que entrar en sí. No te preocupes porque esta enfermedad Dios la puede traducir en victoria para nuestras vidas, pero tienes que levantarte y ser humilde y no seguir creyendo que no te has equivocado y que no has fracasado. Valientemente, aquellos que se reconcilian y le aceptan al Señor, se pone ahí de rodillas rapidito, el tiempo se me acaba. Ahí donde usted está, levante su mano. Si usted no puede ponerse de rodillas, puede tomar un asiento, pero levantar su mano y pedirle perdón al Señor. Va a ser una oración conmigo. En Dios y Padre que estás en los cielos, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque nos está lloviendo, nos está azotando la marea, las tormentas, y no entendemos, Señor. No hemos entendido a estas alturas, Señor, pero ayúdanos a entender como Sansón. Señor, en muchas ocasiones nos tocará hasta morir para entender, Señor. Pero no nos lleves a esa situación, que podamos entender, Señor, con estas pequeñas circunstancias o grandes circunstancias que han llegado a nuestra vida. Perdónanos, límpianos de todo pecado, límpianos de toda maldad en nuestra vida, Señor, de toda petulancia y de todo orgullo, Señor. Perdónanos. Gracias, he orado esta noche. Gracias. Amén. Valientemente, aquellos que se han reconciliado esta tarde y le han pedido perdón al Señor, envíe ahí su mensaje para que nuestros hermanos consejeros o asistentes le estén orando por usted y continúen orando por usted y pueda identificarse de que usted esta noche ha entrado en sí y se ha levantado y le ha pedido al Señor que lo levante de esa situación en que usted está pasando. Nadie más lo puede levantar. Nosotros los seres humanos no podemos hacer nada. El único es Dios. Y usted tiene que entender que su éxito siempre va a estar en Dios y no fuera, como el caso del hijo pródigo. Amén. Vamos a